Verso 14. Dice la palabra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Como se dieron cuenta, no estamos describiendo tal como está en el texto bíblico, sino estamos utilizando acá un orden de pensamiento y corazón, ¿verdad? Nuestro pensamiento tiene que estar cubierto con el yelmo, con el casco de la salvación, para que nuestro pensamiento tenga revelación de la gran salvación que nos dio Cristo. Ahora, la coraza va a cubrir nuestro corazón. Entonces es bien importante que la justicia de Dios se nos tiene que revelar. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 17. Entonces nos vamos a enfocar que nuestro corazón tiene que estar guardado de todo engaño. Nuestro corazón tiene que estar aprendiendo a ser un corazón justo, ¿verdad? Entonces, a la medida de que usted aprende la justicia de Dios, usted va a ser justa. No de nombre, sino justa. Entonces, sus acciones y sus manifestaciones van a ser justas. Puede levantar su mano conmigo y decir: mis acciones tienen que ser justas. Amén. Porque no estamos aprendiendo religión, estamos aprendiendo a que la palabra obre en nuestros corazones. Si queremos enfrentar una lucha espiritual contra potestades, espíritus, tenemos que tener la revelación de la naturaleza de Dios. Y Dios es un Dios justo. Y los hijos debemos de ser justos, ¿verdad? Entonces la coraza de justicia, entonces si vamos en el plano natural, la coraza es la pechera que usaban los guerreros antes, ¿verdad? Para cubrir su corazón, porque como parte vital importante en el cuerpo humano, el corazón es un órgano vital. Si se hiere el corazón, hay peligro de muerte, ¿verdad? Porque es un órgano muy delicado. Pero en el ambiente espiritual, si se descuida el corazón, también hay muerte, ¿verdad? Entonces el corazón tiene que aprender a ser justo, y todas nuestras emociones, cuando en la Biblia se habla del corazón, se habla de las emociones. Y nosotros tenemos la inercia que cuando hablamos, decimos: Señor, guarda nuestro corazón, y nos tocamos acá, ¿verdad? Pero no es este corazón biológico, sino es el corazón, o sea, las emociones. Nuestras emociones tienen que ser producto de la revelación de la justicia de Dios. Amén. Ya estamos en Romanos 1:17. Amén. Entonces Romanos 1:17, la palabra del Señor nos dice, creo que hace 8 días lo habíamos hablado también. No se recuerdan. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe. Entonces la Biblia dice claramente que en el Evangelio, por favor diga: en la Biblia, que es la palabra de Dios, está la justicia de Dios que se me tiene que revelar. Amén. Ahí está la justicia de Dios. Entonces toda la obra de Dios para manifestar su justicia está acá. Entonces vemos a la luz de la palabra que esas revelaciones tienen que venir a la vida suya para que camine de una manera totalmente diferente. La justicia de Dios se centra en la persona de Cristo. Porque Cristo es la justicia de Dios. ¿Y por qué la justicia de Dios? Veíamos hace 8 días que Él fue la ofrenda de sacrificio, la ofrenda de sangre y la ofrenda del holocausto. Él dio su vida por nosotros para que nosotros no viéramos muerte, sino que viéramos vida eterna. Y no sé cuánto dan gloria a Dios, hermana. Es que esas son las emociones que tienen que activarse, no porque se las diga el predicador, sino que debemos de estar con un corazón agradecido que la justicia de Dios está revelada en nuestro corazón. Porque solamente decimos que hemos venido de muerte a vida. ¡Wow! Debemos decir, esa es la verdad que me sostiene, ¿verdad? Aunque hayamos perdido esto, aunque hayamos perdido lo otro, pero si no hemos perdido la fe de que pasamos de muerte a vida, estamos
en la plenitud de vida que necesitamos creer. Entonces la justicia de Dios, dice, se revela en el Evangelio por fe. Entonces por fe está usted acá, dependiendo del Espíritu, para que su corazón esté cubierto con la justicia de Dios. Entonces, la palabra del Señor nos enseña claramente que nosotros estamos predestinados para parecernos a Él, ¿verdad? Ser semejantes a Él. ¿Cuántas dicen amén? Eso lo hemos leído, Romanos 8:29, Colosenses capítulo 3, verso 10, nos dice claramente que usted fue escogida para parecerse a Él, ¿sí? Ahora, entonces si Él es un Dios justo, usted tiene que aprender a caminar en la justicia de Dios, ¿sí? Por eso, a la medida de que nosotros nos comportamos con el prójimo, ahí vamos a manifestar si somos justos delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Amén. Entonces dice la Biblia aquí claramente que, ahora sigamos leyendo, seréla por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces ya no somos injustos, porque usted y yo no somos justos por obras, sino somos justos por medio de Cristo. Amén. ¿Estamos claros que en esta parte? Amén. Estamos hablando de guerra espiritual. Y es que estamos quitando el concepto aquello de que solamente es un griterío y fuera en el teatro y te echo fuera. No, es realmente, ¿estoy siendo justo? Tengo bien puesta la armadura de Dios, estoy caminando bajo la justicia de Dios. Ahora vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo número 1 Corintios, capítulo 1, verso 30. Primera de Corintios 1:30. Dice la palabra, mas por Él, ¿ya llegaron todas? Amén. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación. Solamente ahí me quedo. Entonces Cristo es mi justificación. Cristo me justificó porque Él es mi justicia. Usted y yo éramos pecadores dignos de muerte, pero Él a sustituirnos, Él nos justificó y Él se presenta delante del Padre y Él dice el Señor, por cuanto Martita, por cuanto Gloria, y póngale su nombre, ha creído en mí, que yo pagué la deuda que ella tenía. Yo se la pagué, ella lo ha creído, entonces usted es salvada porque tiene justificación por medio de Cristo, porque en Él se cumple la justicia. Jamás podríamos nosotros ser justificados por sí mismos. Somos justificados por Cristo, porque Él es nuestra justicia. Entonces lo que Dios quiere es de que nosotros aprendamos a caminar en esa justicia de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Entonces, si mi corazón empieza a ser regenerado, diga usted conmigo, mi corazón tiene que ser regenerado en justicia. Entonces usted empieza a caminar, pero nosotros no, ¿cómo explicarle? Un hombre no puede enseñarle a otro vivir en esa justicia. Es la revelación del Espíritu para caminar en justicia. Entonces, se van a presentar situaciones cotidianas en las cuales usted va a ir comprobando si su corazón está aprendiendo a ser justo. Entonces yo le digo, usted tiene que ser bien dócil a la guianza del Espíritu para que su corazón no se tarde mucho en estar siendo regenerado en la justicia de Dios. Porque cuando usted tenga que llevar una batalla espiritual, el enemigo no le va a acusar a causa de su injusticia. Porque la experiencia que nos ha llevado a nosotros ver que en ciertos momentos espíritus han hablado por medio de la persona poseída, ¿y quién sos vos para estar acá? Ustedes han oído historias de eso, o si la han vivido personalmente. Yo sí lo he vivido. ¿Quién sos para estarme echando a mí afuera? ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos conocen las acciones que muchas veces el hombre hace injustamente. Por eso,
Estar protegidos de nuestro corazón con la coraza de justicia es vital, es importante, porque el enemigo no tendrá que señalarnos absolutamente nada. Podrá pretender engañar y mentir, pero si usted empieza a sembrar en justicia, cosechará en justicia. Amén, porque es hija de Dios. Amén. Entonces nuestro corazón no tiene que ser corrompido por injusticia. Nuestro corazón está siendo regenerado por justicia del Señor. Amén. Entonces usted va a tener la oportunidad en el diario vivir de manifestar si usted está siendo una persona justa o no. Amén. ¿Sí? ¿Estamos claros? Vaya conmigo al libro del profeta Miqueas. Pero vamos a ver que me ayude mi esposa si yo no estoy confundiendo del libro. Es donde dice el Señor, ¿qué pide Jehová de ti? Ay, Dios, no es Miqueas. Es Oseas, creo. Miqueas. Amén, sí. Que aquí el viento me mueve aquí. Miqueas, ¿verdad? 6:8. Así. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces la ordenanza, o prácticamente, sí, es una ordenanza. ¿Qué pide Dios de usted? ¿Qué pide Dios de usted? ¿Qué manda? Amar la misericordia, humillarse ante Dios. Ser misericordioso, humilde y justo. Entonces son cualidades bien importantes en la vida suya para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Si no lo he encontrado, sigamos, por favor. Apunte. Déjenme buscar el libro. Miqueas 6:8. Entonces dice la palabra, ¿qué pide Jehová para de nosotros? Que amemos la justicia. Amén. Entonces, si amamos la justicia es que amamos a Cristo, porque Él es nuestra justicia. Amén. Entonces, a la medida que usted se le revela la justicia de Dios, ama más a Cristo. Entonces, su corazón no se va a infatuar, su corazón no se va a torcer, su corazón va a ser justo. Amén. Yo sé que le iba a aplaudir al Señor. Amén. Amén. Tenemos que generar esa emoción espiritual que debe existir de lo que Dios nos está enseñando. Entonces, cuando su corazón está guardado por la coraza de la justicia, es porque tiene revelación de la justicia. Entonces, de acuerdo a la justicia, usted y yo estábamos condenados. Dios nos perdona. Entonces, tenemos revelación de su gran amor. Tenemos revelación de la gran salvación que Él nos proveyó. Sabemos cómo ha sido de justo el Señor, porque Él no inclina la balanza a favor de uno ni de otro, sino trata la manera de ser justo. Amén. Entonces, de esa misma manera. Entonces, cuando yo tengo esa revelación de estas verdades, mi corazón no se va a torcer. Su corazón no se va a torcer. Su corazón va a ser justo delante de Dios. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Entonces, su corazón cada día va a ser regenerado conforme a la gracia sustentadora del Señor, y entonces usted no va a agarrar partido en ningún momento de un lado o de otro lado, sino se va a mantener firme en el centro de la voluntad del Señor. Y entonces el enemigo no tendrá nada en contra suya, y entonces su corazón estará cubierto, porque su corazón está aprendiendo a ser igual al corazón de Dios. El Señor dijo de David, oiga, y le voy a contar aquí una historia rápida. Jehová dijo de David, David es conforme a mi corazón, ¿verdad? En un momento determinado, mire cómo Dios es justo. ¿Sabía usted que David había pecado? Amén. Teniendo él su familia, codició la mujer del prójimo y planeó y diseñó su pecado de una manera increíble que
que tuvo relaciones sexuales con la esposa de Urías Eteo, durmió con ella y quedó embarazada. Y cuando se enteró que estaba embarazada, vino y lo llamó y lo invitó al palacio, lo embriagó, le dio comida y le dijo, vete a dormir con tu esposa. Pero según la ley, ningún guerrero que estuviera en batalla tenía que ir a su casa. Él obedeció a su rey y no, a pesar del favor que había recibido de parte del rey para ir a su casa, no se fue. Y cuando David se levanta, lo mira ahí y declara que ese hombre era justo. ¿Sí? Ya, hay que leer un poquito la palabra para ver los ejemplos. ¿Sí? Entonces ahí se quedó en el pasillo del palacio. Y David perversamente había planeado que se vaya a dormir, va a tener relaciones sexuales con su esposa y le iba a endosar su propio hijo. Mire qué tremendo. Y uno se encuentra sorprendido, ¿verdad? Y Dios dice que este hombre es conforme al corazón de Dios. Viene, y usted conoce la historia, no contento con esto, lo manda al campo de batalla, le dice a sus generales, pónganlo en el lugar más peligroso, al frente, en el pelotón. ¿Para qué? Para que lo mataran, y lo mataron. Y después se quedó con la esposa. Y se murió el bebé. Y ayunó y bueno. Y entonces siguió la vida. Y entonces Dios levanta a un profeta y manda a Ananías y le da una palabra y le cuenta la historia de que había un hombre rico con muchas ovejas y había un hombre pobre. Y entonces, pero tenían una sola oveja y en lugar de sacrificar una de sus ovejas, este hombre rico mira la ovejita de su vecino, la manda a traer, la sacrifica para comérsela. Y entonces David dice, no, qué injusticia, dice, qué injusticia. El tal, y de acuerdo a la injusticia, dicta sentencia. Dicta una sentencia y no sabe él que se estaba condenando él en la justicia que él estaba aplicando. El tal merezca morir, el tal que no sé qué, que le quiten todo. Y entonces, aquí le estoy parafraseando todo para ir rápido, ¿verdad? Y entonces el profeta le dice, ese hombre eres tú. Porque tú tenías tu mujer y codiciaste la mujer de Urías Eteo, y por lo cuanto, y viene la sentencia, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Entonces, él mismo se dictó, pero él pidió perdón. El Salmo 51 es un ejemplo de esa maravillosa actitud de David de arrepentirse. Amén. Entonces, lo que usted y yo estamos aprendiendo a tener un corazón justo, porque esto va a ser esencial para ir a la batalla espiritual. ¿Estamos siendo justos? ¿Estamos siendo justos? Nosotros como hombres, usted como mujer, está siendo justa, está aprendiendo justicia, está aprendiendo a caminar bajo la dirección del Señor. Su corazón no ha tenido ira, su corazón no ha tenido contienda, su corazón no ha tenido resentimiento, odios, rencores. Su corazón tiene que ser limpio, tiene que ser justo, ¿verdad? Entonces cuando se tiene un resentimiento en el corazón, no se está siendo justo. Porque Dios, siendo justo, dice la palabra que Él manifiesta amor. Merecíamos muerte, Él muestra su amor, muestra su misericordia. Amén. Dios siempre en su plan maravilloso manifiesta esas verdades eternas para ser un Dios justo. Amén. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta, alguna aportación sin pena? Si tenemos la armadura de Dios y estamos actuando con justicia, conforme al corazón de Dios, es porque ya tenemos la revelación, y de esta manera el diablo no puede venir a estropear las obras de Dios a través de la intercesión que podamos tener o intervención a veces. Amén.
definitivamente el enemigo no podrá hacer nada si nosotros estamos aprendiendo a ser justos. Pero si cometemos una injusticia, el diablo, el Señor lo reprenda, nos puede reflejar la injusticia. Lo que usted decía, ¿verdad? Yo a vos te conozco. Ujú. Cuando acusa Claro. Amén. Vamos a ir en un ejemplo, vamos a ir al libro de los Hechos. Estamos aprendiendo a tener todos los accesorios de la armadura, ¿verdad? Libro de los Hechos. Vamos a ir a la historia de aquellos hombres que quisieron echar fuera los demonios de un hombre. Hechos. Ahorita el Espíritu me recordó de este verso que lo... Hechos 19, verso 13. ¿Ya llegaron? Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella ciudad, de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí la palabra nos dice que esos hombres, ahora, ¿por qué estos hombres no pudieron echar? Porque estaban imitando, estaban mencionando un nombre a un siervo, pero ellos no tenían revelación de lo que estaba haciendo Pablo, ni tenían revelación de Jesús. No tenían revelación de esa dimensión de la justicia de Dios. Porque mencionar el nombre de Jesús es reconocer la justicia de Dios. Amén. Entonces, si no hay revelación de la justicia de Dios, el enemigo podrá ponerse en contra de nosotros y tiene toda la libertad de hacerlo. Pero si usted está convencida de su salvación, que en usted se cumplió la justicia de Dios, que usted está siendo una mujer sencilla, humilde, misericordiosa y justa, queridas hermanas, su vida va a ser totalmente distinta y el enemigo no tendrá nada que decirle, ¿verdad? Entonces es bien importante que usted pueda ver a la luz de la palabra que la victoria en una batalla espiritual va a depender de lo que usted esté dejando que el Espíritu Santo renueve en su corazón. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, la batalla espiritual se gana entonces cuando estamos teniendo revelación de todos los accesorios. Porque fíjense que yo he visto gente que dice: y me pongo el yelmo de la salvación y me pongo la coraza de justicia. Está bien, pero ¿cuánta revelación tiene de lo que se está poniendo espiritualmente? Amén. Amén. Entonces, lo que el Espíritu me inquietó de hablarles nuevamente de esto es precisamente que nuestras vidas no caminen rutinariamente por inercia. Nuestras vidas tienen que tener revelación. Entonces, nuestro corazón está cubierto con la coraza de justicia porque son ustedes mujeres justas y que están viviendo por fe. Porque la batalla no la va a ganar usted. La batalla la va a ganar el Señor por usted. Amén. Amén. Vaya conmigo a Romanos, por favor. ¿Alguna otra aportación? El 30 de diciembre a mí
Yo estaba por acostarme dolida por lo que estaba pasando. Sí. Y con una fuerza increíble me cerraron la puerta de mi cuarto. Y en ningún momento me entró temor porque yo dije, Señor, tú estás conmigo y no temeré mal alguno. Amén. Y no pasó de ser un somatón nada más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos 8, verso número 1. Este verso es clave para andar en la justicia de Dios. Porque si estamos en la justicia de Dios es porque ya creemos en una nueva dimensión de vida. Por favor, levante su mano y diga, en Cristo tengo una nueva dimensión de vida. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Es un verso que usted se lo sabe de memoria, ¿va? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura. Amén. Pero ¿cuánto de nosotros cuántas personas solamente lo saben verbalmente, pero no están aplicando la dimensión de lo que tiene usted derecho como hija de Dios? Romanos capítulo 8, verso número 1. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme al Espíritu. Pero si los que andan conforme a la carne, entonces ahí está la clave. Ahora, ¿ha visto usted manifestaciones carnales en medio de la iglesia? ¿Sí? Amén. Y es que lo que Dios quiere es que ya no haya manifestaciones carnales, sino que hayan manifestaciones espirituales, en donde hayan capacidades espirituales. Entonces, el reto es, el que está en el Espíritu sabe que ya no hay ninguna condenación porque se cumplió en Cristo Jesús la justicia y andamos en la justicia del Señor y nuestro corazón está cambiando. Pero tenemos que andar en el Espíritu. Amén, ¿me estoy explicando? Entonces, el que anda conforme a la carne, entonces sí tiene, de acuerdo a la justicia de Dios, ¿qué tiene? Pues por eso hoy reflexionemos, hermanas. Ahora, siempre en Romanos capítulo 8, verso 6. ¿Ya llegó? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, entonces, la persona que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de labios y anda en la carne, está en muerte. Y a veces algunos que están en muerte se atreven a pelear una batalla espiritual. Y por eso es importante ser confrontados con la palabra. Hermanas, amadas, es el tiempo de ir a la comunión de la palabra. Este es el tiempo de discernir lo que tenemos que hacer en el ámbito espiritual. Darle oportunidad al Espíritu, darle la oportunidad al Señor que trabaje en nuestro corazón, porque ya no somos de la carne, no somos deudoras de la carne, no son deudoras de la carne, son deudoras del Espíritu. Amén. Porque ¿quién pagó el precio? Cristo. Pero sin embargo el cristiano se dedica mucho a ocuparse en las obras de la carne, no ocuparse en las obras del Espíritu. ¿Cuántas sí quieren seguir siendo equipadas con el Señor? Amén. Dele oportunidad al Espíritu. Entonces dice verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Seguimos leyendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la
de la justicia. Entonces, queridas hermanas, es la exhortación que el Espíritu Santo le está dando para redimir el tiempo. Tenemos que darle oportunidad al Espíritu para andar en la justicia del Señor. Y que nuestro corazón ya no se infatúe por las obras de la carne. Y es que esto es increíble. Si no hay testimonio de la palabra, si no hay testimonio del Espíritu, hay cristianos que a veces piensan que están actuando bien. Y están en la carne. Y entonces su corazón no tiene la protección de la coraza de la justicia. Amén. Otro pequeño paréntesis. ¿Tiene usted preguntas que hacer? Yo sí, hermano. ¿Sí? Cuando usted decía manifestaciones carnales dentro de la iglesia, no sé si podrías darme un ejemplo, pero yo también quisiera preguntar sobre cuando las personas caen. Yo he visto predicadores que tocan y cae la persona. No sé si a eso se amén. refería. Bien. Esto es vamos a hacer un paréntesis. Ok. Acciones en la carne. Chismes. Murmuraciones. Contiendas. Divisiones. Celos. Altivez. Orgullo. Soberbia. Insujeción. División. A eso me refería, ¿verdad? Entonces no hay revelación. La Biblia nos habla claramente de muchas cosas que estos son obras de la carne. Vayamos, por eso tenemos, ahorita le voy a aclarar eso. Gálatas capítulo número 5. Entonces el Señor quiere que estemos bien equipados. Gálatas 5. ¿Ya llegamos? Verso número 16. Vamos a leer un poquito. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque del deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y de acuerdo a la justicia de Dios, y no se lo está diciendo a los de afuera, se lo está diciendo a los de adentro. Y entonces, si alguien de adentro que dice que Cristo es su Señor, que Cristo es su justicia, y practica estas cosas, entonces está invalidando la justicia de Dios. Y entonces, de acuerdo a la Escritura, ¿qué le espera nada más? Condenación. Una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Entonces, eso. Entonces, por eso prácticamente, amados hermanos, ¿cómo no vamos a estar nosotros con la demanda de decir: Señor, te pido perdón con todo mi corazón, he actuado así, he fallado con esto? Entonces sigue la palabra. Sigue la palabra diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora vaya conmigo a Primera de Corintios. Verso 19. 11, 19. Por favor, y escoge el bando que usted quiera pertenecer, de acuerdo a la justicia de Dios. Dios no quiere que usted y yo veamos condenación, porque ya estamos en la justicia de Dios. Vamos a ver vida eterna. 11, 19. ¿Sí? Hermana Glorita, ¿tiene ahí su teléfono con Biblia? La nueva traducción viviente, me la busca ahí en 11, 19. Alguien que tenga... no, ella tiene la internacional. Pero me la lee, por favor.
Pero después que yo lea. Pero pasa aquí, porfa. 11:19. Escuche lo que dice este verso. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Oiga lo que dice. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces usted está leyendo aquí, dice la escritura que es necesario que hagan disensiones entre vosotros para probar quiénes son los aprobados. Quiere decir que va a haber dentro de la congregación disensiones para que surjan los aprobados. Ahora, le hago la pregunta. ¿De qué bando quiere ser usted? ¿De los aprobados o de los que se estorben a los aprobados? Amén. Vamos a escuchar a la pastora Odi. Sin duda tienen que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Amén. Gracias, pastor. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. La nueva traducción, no me gustó. Amén. Entonces, ¿qué dice? Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? El que está provocando una disensión no tiene revelación de la justicia. El aprobado, entonces, si es justo, no se va a poner a pelear. ¿Sí me estoy explicando? Podrán pelear contra usted, pero si usted dice no, mire, perdone hermana, yo la perdono. Yo la perdono. Porque usted no va a caer y usted va a ser aprobada, porque usted depende de la justicia de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Amén. Hermana Mari. Perdón, la hermana Gloria se equivocó de texto. Sí. Dice, así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes para los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Amén, amén, amén. Amén. Sí, hermana Mari. Yo quiero preguntar, si es posible, cuando en alguna disensión los que están aprobados podrían tambalear un poquito o molestarse un poquito, o definitivamente ya no. Amén. Bien, bien. Levante la mano de quien no se ha enojado. Vaya. Pero sí nos hemos enojado. Yo, su pastor, hermana, usted me conoce de años. Usted tal vez es una de las que más me conoce aquí. La hermana Elia también me conoce. Tiene que estar conmigo más de casi 31 años, ¿no? Sí nos hemos molestado. Pero ya cuando tenemos la justicia de Dios, dice, ay, Señor, perdóname por lo bruto que soy. Ya estamos grabando. Sí, porque nos tenemos que reconocer, porque a veces se nos sale la carne también, ¿verdad? Pero nos ponemos a cuentas con el Señor. Ya viene el arrepentimiento. Sí, sí. Lo que el Espíritu Santo le hace. Porque la justicia de Dios no la voy a desechar por una torpeza de mi vida. Y eso entonces nos hace, de acuerdo a la pregunta de la hermana, nos hace entender que si, por ejemplo, estamos en esa disensión, pero ¿cómo reconozco entonces que soy aprobada por Dios? Porque viene el arrepentimiento. Sí, porque no caigo en el juego. Si me enojé ahorita, me pongo a cuentas con el Señor y perdono a la persona que me insultó, a la persona que me afectó. Entonces el enemigo no tendrá hablando de esto, Claudia, y si yo sí entonces el enemigo tiene como restregarle a uno. ¿Verdad? Pero cuando estamos con el corazón, cuando tenemos la justicia de Dios revelada en nuestro corazón no tiene sesgo, está guardado. Si huyo de esa disensión, ¿estoy siendo cobarde? Por ejemplo, para evitar, mejor no participar. No. La palabra dice, el sabio ve el peligro y lo evita, mas el necio se va de... Y hoy hace otra cosa, pero estamos grabando. Amén. Sí, hermana Mavia. La palabra nos ayuda porque la misma palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sí. Amén. Entonces no tenemos que caer en la provocación de que vienen a través de espíritus detrás de las personas, ¿verdad? Amén. Entonces, haciendo un paréntesis, la pregunta que hacía la hermana
Claudita, con respecto a lo que se da en muchas iglesias sobre las caídas, ¿verdad? Realmente yo no estoy ni a favor ni en contra, ¿verdad? Porque realmente el Espíritu Santo es soberano, se manifiesta. Pero lo que sí me ha constado de la manipulación que hay en la carne y las empujaderas, ¿verdad? Porque cuando yo empecé como cristiano, a mí me empujaron un montón de veces, ¿verdad? Y entonces mientras más me empujaban, más me ponía así, ¿verdad? Y entonces, si yo fui víctima de empujadas, entonces yo sé que esto no es del Espíritu, ¿verdad? Pero sin embargo, yo tuve una experiencia, ahí fue en la iglesia, un varón oró por mí y caí en descanso, pero fue algo que nunca más se volvió a repetir, ¿verdad? Algo rico, algo sabroso, le puedo decir. Realmente el Señor es soberano, se puede manifestar, pero cuando el hombre ya mete su carne para provocar esos disque tiempos de unción, entonces se está manipulando, ¿verdad? Entonces hay un montón, yo tengo de esto un montón de anécdotas y otros días se las cuento, ¿verdad? Entonces, pero más que todo estamos hablando que nuestro corazón tiene que ser regenerado para ser justo, ¿verdad? Para que la coraza de justicia nos case bien, ¿verdad? Si no, vamos a hablar de la coraza de la justicia y no sabemos qué es la justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Es Cristo. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que yo merecía la muerte y Él murió por mí. Él me justificó. Él es mi justificación. Él es mi... Ay, Dios, no, me perdí. Él es mi justificación y entonces Él me declaró justo delante del Señor. Entonces, cuando tengo esa dimensión, no voy a echar a la borda nada de eso por darle gusto a mi carne. ¿Ah? Darle gusto a mi carne. Mi carne quiere esto, hacer lo otro, no. Yo no voy a despreciar. Vaya conmigo a Hebreos, por favor, para ir descendiendo. Espero en Dios que quede claro. Esta es una dimensión diferente de lo que hemos hablado de la armadura de Dios. Hebreos 10. Romanos 10. Ah, perdón, hombre. Perdón. Ya me dio hambre. Hebreos 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, ya estamos, ¿verdad? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? La justicia de Dios, ¿verdad? Yo quiero que usted vaya aprendiendo a leer en forma diferente. Amén. Porque usted se va a preguntar, pero pastor, así, ahí no dice eso. Pero dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es la verdad? La justicia de Dios. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la justicia? Es Cristo. Todo está centrado en la persona de Cristo. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A ver, levanten la mano las adversarias del Señor. No, ¿verdad? Entonces, por favor, deje que su corazón ande en el Espíritu. Amén. Es importante darle lugar al Espíritu para poder entender lo que estamos hablando, mis amadas hermanas. Todos los días tenemos una lucha continua para hacer las obras del Espíritu o las obras de la carne. Amén. Entonces nuestra vida tiene que ser regenerada por la obra del Espíritu. Amén. Entonces, somos humanos. Todavía tenemos alguna inclinación, pero esa inclinación la va a aplacar o la va a oprimir el Espíritu. Amén. Cuando venga alguna intención de mentir, una intención de decir cosas inapropiadas, de insultar a alguien o de sentir algún sentimiento o tener envidia o tener... Mire, esto es bien importante, le voy a leer, deme un par de minutitos, vaya conmigo al Salmo 73, me gusta el Salmo 73.
que yo quiero que a partir de hoy, cuando usted vaya a la Biblia, encuentre siempre la justicia de Dios. ¿Me entiende? Solo vamos a, hoy en la noche lo lee todo. Salmo 73. Verso número 1 al 3 vamos a leer primeramente. Ya estamos, ¿verdad? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces aquí el salmista está dando testimonio que por poco se le deslizan los pies por la envidia. Estaba viendo la prosperidad de los impíos, estaba viendo, y usted va a encontrar el relato de todo lo que él miraba. Por eso hay que aprender a mirar a Cristo. Si usted aprende a mirar a los hombres, perdón, ahí va a tener problemas, ¿verdad? Mire a Cristo. Entonces dice la palabra. Verso 17. ¿Ya llegó al 17? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, ahí comprendió el fin de ellos. O sea, la justicia de Dios. Él no tenía todo lo que tenían los impíos, pero tenía la justicia de Dios. Amén. Ya está usted encontrando la justicia de Dios. Y cuando entró al santuario, se le reveló, de acuerdo a la justicia de Dios, el destino de los impíos. Tal vez estaban aquí disfrutando de esto, de lo otro, y él tal vez con limitaciones, pero comprendió el destino de los impíos. ¿Cuántos cristianos se carcomen por la envidia, por los celos, por esto, por lo otro? Pero cuando usted depende de la justicia de Dios, usted se despreocupa, usted vive para Él, usted le sirve a Él. Amén. Amén. Bueno, pero sigamos leyendo. ¿No se ha cansado todavía? Dice la palabra. Verso 21. Se llenó de amargura mi alma. Mire, cuando no se logra reconocer la justicia, no se vive como justo, se llena de amargura mi alma. Y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Aleluya. ¿Ah? Amén. Entonces, hermanas amadas, aquí en este Salmo 73 nos da el testimonio de la Escritura, el que le da lugar a su corazón para sentir envidia, para sentir algo de la carne, hermanas amadas, está despreciando la justicia de Dios. Si usted es víctima de una injusticia, usted no haga una injusticia. Por eso el Señor dice, cuando te den una bofetada en la mejilla, eso no le gusta. Amén, ¿verdad? Bendice al que te maldiga. Eso es parte de la justicia de Dios. Señor, yo lo bendigo. Que Dios nos ayude. Entonces su corazón va a estar conforme al corazón de Dios, siendo justa, amando la justicia, amando la misericordia y siendo humilde. Y eso es lo que pide Dios de usted. Amén. Denle un aplauso al Señor porque es un Dios justo. Ustedes son sus hijas y están aprendiendo a caminar en esa maravillosa dimensión de la justicia de Dios. Entonces tendremos bien puesta la coraza de la justicia cubriendo nuestro corazón. Nuestro corazón no tiene que ser infatuado por las obras de la carne. Nuestro corazón no tiene que llenarse de nada, sino la obra regenerativa del Espíritu. Amén. Deseo con todo mi corazón que usted tenga el tiempo para escudriñar la palabra, tiempo para tener comunión con el Señor, tenga tiempo para aplicar misericordia. Aprovecho este tiempo y las personas que me estén escuchando, hermanos de la Iglesia Genezaret, hermanas, aplique misericordia. Si usted tiene su vehículo, ofrézcase voluntariamente para llevar a alguien. Tenga el deleite de poder decir, yo le voy a servir a mi prójimo. No podemos decir que estamos practicando la misericordia si no tenemos misericordia de acordarnos para alguien para darle jalón. O si vamos a pagar el tuk-tuk, paguémoslo juntas. Amén.
Amén. Tengamos ese reto, que la iglesia tenga la pasión de tener misericordia, porque ¿qué pide Jehová de nosotros? Que amemos la misericordia, que seamos justos, que seamos humildes. Hermanos, ofrezcamos nuestro carro. Amén. Párese ahí, como decía el pastor Julio cuando estábamos allá. Me dejaron sin bendición, decía. Ya se fueron las que me daban la bendición. Amén. Ofrezcamos. Mire, qué bendición en la iglesia ha venido afluencia, pero hay que rechazar una maldición. Fíjese, le voy a contar esto. A veces dicen, es que como están empezando, están viniendo. No, hermano, van a venir y va a venir más gente. Amén, amén. Y por favor, hablemos con las pequeñas y pequeños. No paguemos más de 10 quetzales del tuk-tuk, hermanos. El boogie cobra 10 quetzales cuando si lo toman a terminal, si quiere venir. Enseñémosle la camioneta 18, pasa por la terminal, pasa por el técnico, pasa por la calle de que viene del Monte del Líbano para acá. Hermanas, hay medios, ¿verdad? Medios. No, que la gente no se contamine, porque a veces la gente se contamina, es que está muy caro el pasaje. No, hay aprovechados. Ya veo que la camioneta vino hasta acá a recoger pasaje. Amén. Entonces, seamos, y por favor, que nuestras oraciones sean como vasos de justicia. Oremos para que el verdadero evangelio se siga predicando. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar y a declarar que nuestro corazón está cubierto con la coraza de justicia, porque tenemos revelación del Dios justo que nos ha amado y que nos ha redimido de toda maldición del pecado. Amén. Levante sus manos al cielo, por favor, Padre. En el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias, bendito Dios, porque tu palabra nos enseña tu justicia. Y de acuerdo a tu justicia, nosotros éramos pecadores porque practicamos las obras de la carne, mas ahora hemos declarado que somos justos no por nuestras obras, sino por la obra de justicia del Dios eterno por medio de Cristo. Hemos sido redimidos y nuestro corazón hoy aprende a tener esa revelación y esa coraza protegerá nuestro corazón de toda mentira, de todo engaño del enemigo, y no tropezaremos y pelearemos cada día la batalla espiritual, porque sabemos que en la justicia de Dios ya no procedemos según la carne, sino según el Espíritu. Venimos declarando en el nombre bendito de Cristo Jesús que nuestras vidas te pertenecen, nuestras vidas son tuyas, Señor, porque tú pagaste un precio por nosotros, Señor, y declarando que nuestras vidas son ahora aceptas delante de tu presencia, porque tú nos has amado, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, por la vida de cada una de tus siervas, de tus hijas, Señor, que están declarando, que están bajo la cobertura de tu justicia, que tú eres, Señor amado, el Dios fiel y justo, y cada una de tus hijas será, Señor, su corazón regenerado en esa justicia divina. En el nombre bendito de Cristo declaramos esa bendición en su vida. Por favor, y con sus manos levantadas, diga usted conmigo: hoy declaro que la justicia de Dios se me ha revelado por fe en el Evangelio, para fe, y yo voy a vivir como una mujer justa y no voy a caer en las trampas del enemigo. No le doy lugar a la carne, la reprendo en el nombre de Cristo, porque no perderé lo que Él logró para mi vida. Aleluya. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Antes de darle el tiempo a la pastora Odi, que va a orar por los diezmos y las ofrendas, ¿sabe que cumplir con nuestros diezmos es parte de la justicia de Dios? Entonces no podemos hablar de justicia si no aprendemos a dar nuestras ofrendas y a dar nuestros diezmos y nuestras primicias. No es cuestión de hombres, es cuestión de justicia. Dios es justo. Dios no le va a pedir nada más que lo que Él ha enseñado, el traer el diezmo y la ofrenda al alfolín y la primicia también en su debido tiempo. Amén. Créale al Señor, no me crea a mí, créale al Señor. Amén. Amén. Amado Padre Dios, te damos gracias, Señor amado, porque sabemos que a ti, Padre, tú nos has proveído